Son las 6:30. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 15 de abril. No había que esperar a que se publicaran los datos del IPC, del Índice de Precios al Consumo, para darnos cuenta de cuánto ha subido la cesta de la compra. Pero al fin y al cabo ha venido a confirmar lo que se ha convertido en uno de los principales temas de conversación. Darle de comer al coche ya es indicativo de lo que ha subido el coste de la vida. Con un combustible por las nubes. Los alimentos no se quedan atrás. La carne y los huevos se han convertido en artículos de lujo. Escuchamos al economista José Miguel González. La primera oleada, es decir, lo que probablemente suceda a partir de ahora es que todos los bienes y servicios empiezan a concadenar el crecimiento, porque bueno, es lo que tiene la traslación en todos los productos, salvo que pues el conflicto se paralice y vuelva todo a la normalidad. Y si el conflicto bélico en Oriente Próximo se prolonga más de la cuenta, esta tendencia al alza ya será imparable. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya advierte de que el próximo año será muy complicado para Canarias. Lo ha dicho durante la sesión de control al Gobierno al ser preguntado por los distintos grupos parlamentarios. El incremento de los costes de los combustibles, no tengamos queroseno para volar los aviones a Canarias. Estos problemas que están surgiendo ahora mismo de sobrecostes están incidiendo directamente en muchos sectores. Mire que soy un optimista, pero veo que el próximo año va a ser muy complicado para el mundo y especialmente para Canarias. 40 días para saber cuál era la medida real del Gobierno. 29,8 millones de euros. ¿Usted cree de verdad, señor presidente, que esas es las medidas para proteger a la sociedad canaria? Suspéndanos las reglas fiscales, la regla de gasto y permítanos un plan de inversiones de 1.650 millones de euros. Estaremos a su lado para exigirle a España la flexibilización de las reglas fiscales. Pero sin reglas fiscales, ¿sabes qué pasa? Cataluña 400 millones de euros, Canarias 29. Son 30 millones hasta el 30 de junio. Si además tenemos que introducir otras medidas adicionales, lo haremos. Respuestas en el Parlamento de Canarias, que hoy acoge la segunda jornada de un pleno que comenzaba este martes. Hoy les saludamos desde la Cámara Regional para contarles cómo transcurre esta mañana de debate y donde además visitaremos algunas de las estancias poco visibles de este edificio declarado bien de interés cultural, proyectado en 1883 y que a lo largo de su historia ha dado acogida a otras instituciones. Desde esta hora, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11, le estaremos acompañando aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de televisión Canaria. Y hoy desde aquí, como siempre, abrimos también nuestra invitación a la participación de todos ustedes. Aún es de noche, pero ya en la calle se empieza a ver algo de movimiento, así que cuéntenos cómo amanece en este reto que nos ponemos todos los días de dar toda la vuelta al archipiélago, gracias a ustedes y a través de ese número de WhatsApp, que es el 628-515151. Un programa en el que me acompaña en la coordinación Eva García, en producción Elena Barrios, en redacción Cristian Luis, en la realización Sergio Montesino, en la realización de Televisión Canaria Alexis Lorenzo, como cámara de Televisión Canaria Rubén Amador. La asistencia técnica aquí en el Parlamento de Canarias corre a cargo de Ayose Barroso. Es miércoles 15 de abril y así comienza De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. La regularización de personas migrantes aprobada por el Gobierno comenzará este jueves. De la que se podrían beneficiar cerca de 500.000 de personas. Entre los requisitos se exigirá haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, haber vivido los últimos 5 meses de forma ininterrumpida en España y carecer de antecedentes penales reconocidos en el ordenamiento jurídico español. Para la portavoz del Gobierno, Elma Sáez, se trata de un acto de coherencia ética y de justicia social. Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio, con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones. Es una iniciativa que, como he venido repitiendo desde que anunciamos este camino, cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica. El movimiento estatal de regularización ya ha calificado este paso como histórico hacia el reconocimiento de derechos para miles de personas migrantes. El portavoz de la plataforma, Redwan Badu Beija, en Roscas y Cotufas. Un cambio de paradigma, es una posibilidad de poder residir en este país con derechos, sin miedo, sin tener que vivir en la clandestinidad, sin tener que estar expuestos a explotación, con posibilidad de acceder a la sanidad, con posibilidad de, en el caso de menores, de federarse.
Publicada hoy en el BOE, los trámites arrancarán este jueves 16 de abril de forma telemática y el próximo lunes, día 20, de forma presencial. Justo ese día, Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de extranjería. Las llamadas por violencia machista crecieron un 16% en el primer trimestre del año en Canarias. El Servicio Telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 112, atendió durante el primer trimestre del año 4.615 llamadas por violencia machista, un 16% más que en el mismo periodo de 2025. La Asociación Ingénero refleja en su informe anual que casi el 90% de las 1.700 personas que atendieron el pasado año en las islas eran extranjeras, según Miguel Ángel del Olmo, coordinador de Ingénero, por las dificultades precisamente para regularizar su situación administrativa. Una persona desde que llega a España hasta que se puede regularizar pueden pasar entre 2 y 3 años. Todo esto hace que sea difícil acceder a un empleo. 2 de cada 10 personas acceden a los servicios sociales, conocen los servicios sociales o los han utilizado alguna vez. Entonces, estos son fantasías también de la extrema derecha, que vienen, que saturan los servicios sociales, sanitarios y demás, pues es mentira. El IPC sube un 3% en Canarias y golpea nuestros bolsillos. Aunque en Canarias es una de las comunidades autónomas donde menos incrementó, esta subida del IPC se nota sobre todo en el encarecimiento del vestido, el calzado, restaurantes, alojamiento y transportes. El secretario general de UGT en las islas, Manuel Navarro, cree que las medidas aprobadas son insuficientes para contener esta subida de precios y la pérdida de poder adquisitivo. Es evidente que vienen momentos preocupantes y nos tememos que las medidas adoptadas por el Gobierno central y acordadas con el Gobierno de Canarias pues no sean suficientes para amortiguar la subida de los precios. Si esto lo unimos a los bajos salarios, pues nos tememos que se aproximan meses de crisis para los bolsillos de las familias canarias. 100 millones de la RIC para vivienda en Canarias. El Consejo de Ministros ha autorizado al Gobierno canario a emitir deuda pública a largo plazo apta para materializar las dotaciones de la RIC por un importe máximo de 100 millones de euros. Así lo ha anunciado el ministro Ángel Víctor Torres. El Gobierno canario también recibirá 21 millones de euros de los 30 destinados a ayudas al sector primario en nuestro país. Habilita 100 millones de euros para la reserva para la inversión en Canarias, que puede destinar el Gobierno de Canarias a la rehabilitación de vivienda para viviendas protegidas, algo muy importante y capital para Canarias. También partidas relevantes para el sector primario. Estamos hablando de 30 millones para toda España y de esos 30 millones, más de 21 millones irán para Canarias. Ahí están los fondos del POSEI y también las ayudas para el sector lechero, apícola, es decir, para el sector primario, lo que se suma también fondos europeos. Gran Canaria se dota de un sistema inteligente de alerta de inundaciones en tiempo real. El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para implantar Alerta Gran 5, el nuevo sistema inteligente de alerta temprana ante inundaciones de seguimiento en tiempo real de presas, barrancos y cuencas con sensores y herramientas avanzadas. El contrato otorgado a la empresa Canaragua Concesiones por un importe de 1,27 millones de euros cobra especial relevancia, recordemos, tras los últimos episodios de lluvias registrados en Gran Canaria. El presidente del Cabildo es Antonio Morales. Nos va a permitir mejorar significativamente la capacidad de la institución para anticiparnos a situaciones de riesgo. Vecinos de Chimiche, en Granadilla de Abona, se oponen a la reapertura de la cantera de los Cármenes. Está situada a apenas un centenar de metros de sus viviendas. Varios vecinos relatan que la nube en suspensión se ha vuelto parte de su rutina diaria, que además les afecta a la salud, lo que les obliga a mantener puertas y ventanas cerradas gran parte del día. Mi marido tiene 82 años y tiene los ojos alrededor rojos. Yo tuve 2 semanas ronca total, que no se me oía nada. Y desde que comenzamos por la mañana, puerta cerrada, ventana cerrada. Nos está matando. Es que no solamente es lo que inhala, es psicológico. Todos los días de la mañana que digas tú, me levanto, no puedo abrir una ventana, veo todo lleno de tierra, hoy, mañana, pasado. Que no es una obra que tú digas va a terminar. No, esto tiene un permiso de 30 años. Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer. Impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas. Y vamos ya con los deportes. En baloncesto, el Canarias se juega hoy su continuidad en la competición europea. Joaquín González, buenos días.
Hola, buenos días. A las 8 de la tarde en el Santiago Martín, en la Laguna Tenerife, recibirá el Galatasaray. Ganar es meterse en la Final Four de Badalona y perder es quedar eliminado de la Basketball Champions League. Se espera, por tanto, una magnífica entrada en el pabellón Santiago Martín. El choque se lo contaremos en un especial Todo Goles Radio con la narración de José Antonio Felipe. Insistimos, a partir de las 8 de la tarde. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando el partido que le medirá pasado mañana viernes al Leganés en el estadio de Gran Canaria. Los amarillos, ahora mismo fuera de los puestos de playoff de ascenso, necesitan reencontrarse con la victoria y para ello no podrán contar con los lesionados Miyashiro, Loyo Adís y Sandro. Esta mañana, por cierto, atenderá a los medios de comunicación Kirian Rodríguez. En Primera Federación, el Club Deportivo Tenerife recibirá el sábado en el Heliodoro Rodríguez López al Arenas de Guecho. Los blanquiazules, que solo han sumado 2 victorias en los últimos 10 partidos, necesitan un triunfo que les acerque de manera casi definitiva al ascenso de categoría. Un Tenerife que no podrá contar con su capitán, Aitor Sanz, por sanción. En la Liga de Campeones, anoche el Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri González, que fue titular, quedaba eliminado de los cuartos de final de la Champions pese a ganar 1-2 al Atlético de Madrid. Había perdido 0-2 en casa. Y hoy el turno será para el Real Madrid del gran canario Raúl Asensio, que se ha quedado fuera de la convocatoria para medirse al Bayern de Múnich. En la ida la victoria fue 1-2 para los alemanes. Y cerramos con waterpolo, porque dentro de la división de honor masculina, el Echey de Tenerife recibirá hoy a partir de las 2 de la tarde al Club Las Encinas de Boadilla. Y miremos ya cómo viene el tiempo en esta jornada de miércoles 15 de abril, también leyendo algunos mensajes que nos llegan al 628-515151. Tere ya nos manda su frase del día: ya que la vida es un ratito, quiero que la mía sea un ratito bonito. Y en eso estoy. Aquí nos apunta que desde La Laguna, zona alta, San Benito, 12 grados con brisas. Un abrazo de Tere. También Norberto, 16 grados por Arucas, mañana tranquila y sigue algo de frío. Luigi, desde el Parque Holandés, desde Fuerteventura, 16 grados con cielo nublado y viento flojo. Bernardo, desde El Hierro, en el Puerto de la Estaca, 17 grados y el tiempo tranquilo. Y por aquí nos apuntan también: hola Estíbaliz, agradecer a la señora de La Laguna que diariamente envía una frase de motivación porque nos ayuda mucho. Bueno, aquí haciendo amigos en la Radio Canaria. En Garachico nos apunta 17 grados y algo de brisa. Un abrazo para todos. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Me imagino que nubes, nubes y nubes. Eso es lo que predomina en la mayor parte del archipiélago, pero bueno, es lo que también un poco lo que toca. Ya después nos quejaremos cuando llegue el sol. De momento lo que predominan ahora mismo son las nubes. Las tenemos repartidas pues por todo el archipiélago y casi en todas las vertientes, aunque son más abundantes, por ejemplo, en el norte y este de la isla de La Palma, en zonas del norte del Hierro, La Gomera, en buena parte de Tenerife, sobre todo en zonas de costa, porque las nubes están hasta unos 1.200, 1.300 metros de altitud y las cumbres los cielos lucen despejados. Hay nubes en Gran Canaria, las tenemos en Lanzarote y Fuerteventura. Y bueno, vamos a tener un día parecido al de ayer, solo que con un poquito más de probabilidad de que se produzcan lluvias de carácter débil, disperso y ocasional, y son probables en medianías del nordeste de La Palma, del nordeste de Tenerife, del norte de Gran Canaria, sin descartarlas también en el norte de la isla de La Gomera. No serán lluvias importantes, pero bueno, a lo largo del día podríamos llegar a necesitar el paraguas en algún momento. Las temperaturas no van a cambiar, la máxima alcanzará y superará los 24 grados, al menos en la isla de Gran Canaria. Sopla el alisio, en general moderado, se espera menos viento que los 2 últimos días y el estado del mar mejora un poco. Aún así seguimos con olas alcanzando o superando los 2 metros de altura, especialmente las costas abiertas al norte y para el oeste de Lanzarote, de Fuerteventura y de La Palma. Entonces, ese rayito de sol, ¿dónde lo vamos a encontrar, Vicky? ¿A dónde nos tenemos que mover? O si movernos, ¿en qué hora del día? ¿Cuál va a ser la hora del día clave? En las horas de mediodía tendremos más sol, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, y las vertientes sur y oeste, las islas de mayor relieve, también cualquier zona alta que quede por encima de los 1.300, 1.400 metros de altitud, al menos en la jornada de hoy. Ya a partir de mañana sí que esperamos algunos cambios, se podrá guardar el paraguas, empezarán a subir las temperaturas, la nubosidad irá a menos sin desaparecer por completo y bueno, después puede llegar el otro elemento que no nos gusta tanto, que es la calima, pero bueno, el aumento de temperaturas tiene que, a partir de
de mañana puede estar presente en distintas zonas de las islas y lo notaremos porque otro de los elementos que se va a notar es un aumento muy significativo de las temperaturas, tanto las máximas como ya el viernes las mínimas. Estamos a las puertas de lo que podría ser un final de semana de tiempo seco y cálido, con el inconveniente de la calima, y en el que en general las nubes tenderán a desaparecer, sobre todo viernes, sábado y prácticamente también el domingo. Así no te vas a curar, Vicky, ¿eh? Que todavía se te nota en la vocecita. No hay manera. Vicky, en un ratito volvemos a hablar. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, 6:45 minutos de la mañana. 6:48 minutos de la mañana, continuamos en directo en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, hoy desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, y desde aquí le contamos también cómo vienen las primeras páginas de la prensa en esta mañana de miércoles 15 de abril. Cristian Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Bueno, si nos fijamos en la prensa en Canarias, hay cierta preocupación por cómo se presenta el año, lo decía ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en esta misma sede, en el Parlamento de Canarias, pero también algo que copa todas las puertas de la prensa tiene que ver con esa regularización masiva de migrantes. Sí, es uno de los asuntos con los que abren los periódicos de las islas. Leemos en Canarias 7, por ejemplo, el gobierno aprueba la regularización de migrantes y exige no tener antecedentes. Tema de portada también en La Provincia con este titular: 30.000 sin papeles logran residencia en Canarias. Además leemos que extranjeros de Latinoamérica y de Marruecos copan el mayor número de expedientes. Además de estos asuntos, en Canarias 7 la imagen de portada es para el fútbol. El Atleti sobrevive al Barça, es el titular que acompaña la imagen de los rojiblancos pues celebrando la clasificación. Y otro titular destacado también en este periódico: la subida de precios acelera y amenaza con desbocarse. La tasa interanual de marzo llega al 3% y las patronales piden más medidas para paliar el efecto en la economía. En La Provincia, además de la regularización, leemos que el gobierno autoriza que 100 millones de la RIC, de la Reserva de Inversiones de Canarias, vayan a rehabilitar viviendas. El ministro Ángel Víctor Torres considera el acuerdo como una medida clave contra la crisis inmobiliaria en las islas. La imagen de portada en este periódico es para un joven, para Gabriel Navarro, una promesa de Lanzarote en la alta cocina. Ese es el titular. Se trata de un chico de 17 años, de Lanzarote, que estudia en el centro Sonsamas y que se impuso en la 14ª edición del premio Promesas de la Alta Cocina Le Cordon Bleu romanos en Madrid. Sí, la verdad, los números romanos y la falta de vista ya. Pero sí. Seguimos con el periódico El Día, porque Clavijo urge a Madrid a actuar ya ante un año complicado. Ese es el asunto con el que abren hoy su edición. El presidente anuncia una batalla en los despachos para lograr que Hacienda desbloquee a Canarias 1.650 millones. La imagen de portada en este periódico es para la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y para la ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de la firma de un convenio que saca los montes, dice este periódico, a 3.000 soldados, un cortafuegos con todos los galones. Cabildo y Defensa amplían con más efectivos el acuerdo de lucha contra los incendios en verano. Y terminamos los periódicos canarios con Diario de Avisos, con imagen de portada de Pedro Sánchez y del presidente chino de Xi Jinping. Sánchez defiende en China el mayor telescopio del mundo para La Palma. El presidente del gobierno impulsa la candidatura de la isla durante su visita oficial al país, miembro del consorcio del TMT, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping. Además, otro titular destacado que va en línea de esos altos precios que estamos sufriendo: el combustible dispara un 3% los precios en marzo en el archipiélago. Estos son los titulares con los que abren hoy los periódicos, pero si vamos a páginas interiores, Estíbaliz, me gustaría destacar algunos asuntos que publican hoy, por ejemplo, Canarias 7, con una cifra pues que llama la atención. Los hospitales públicos canarios anulan en un año 387 cirugías por falta de camas. Es la denuncia que hizo ayer en el Pleno del Parlamento el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino. Por su parte, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, pues habló de las medidas que están tomando para resolver el problema de las personas con alta hospitalaria y que siguen en los hospitales. Otro dato preocupante, el de las llamadas por violencia machista al 112 en las islas. Ya lo escuchábamos en el boletín: 4.615 llamadas entre enero y marzo, son un 16% más que en el primer trimestre de 2025, y estos incrementos pues se producen especialmente en víctimas menores de edad, en chicas menores de edad, que pasan de 61 alertas en 2025
2025 a las 80 de 2026. Y para terminar un poco con buen sabor de boca, ya que estamos con estos altos precios sufriéndolos, pues que sepan que Canarias va a lanzar 98.000 bonos para animar el consumo ante la inflación. Es una información que trae hoy la provincia y El Día. Estamos hablando de unos bonos que van a salir a la venta el próximo 28 de abril con un valor de 50 euros que vamos a pagar, que los compradores van a tener que invertir 25 euros, es decir, tú pagas 25 y te llevas 50 euros para poder comprar en los comercios que pueden adherirse ya desde hoy en este programa de los bonos consumo del archipiélago. Pues eso, con los tiempos que corren, Cristian, pues se agradece. Vamos ya con las primeras páginas de la prensa nacional, que también se hace eco de esa regularización masiva de migrantes. Sí, la imagen con la que abren los dos principales periódicos nacionales, El País y El Mundo, es precisamente pues para las colas de migrantes, por ejemplo, en el Consulado de Marruecos en Bilbao. Leemos en El País el titular con el que abre este periódico: España comienza una histórica regularización de inmigrantes. Sánchez defiende la iniciativa, mientras Feijóo la rechaza por inhumana e insegura. En El Mundo, pues la imagen también es de esas colas masivas para lograr el certificado de antecedentes, y otra derivada de este asunto que destaca este periódico: la regularización elevará el PIB, pero bajará un 0,6% los salarios. Además, otro asunto que destaca este periódico con el que abre: Xi Jinping atribuye a Sánchez el apoyo español a la anexión a Taiwán. Bueno, ¿y de qué se habla hoy? Eugenio González, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos qué pasó en el Congreso de los Diputados. Bueno, te voy a contar, sí, hoy estamos en el Parlamento de Canarias. Tú imagínate que aquí en el Parlamento de Canarias, en el hemiciclo que lo tenemos cerquita, pues un diputado sube a la tribuna donde está la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, y se encara con ella porque no le dio el turno de palabra. Pues esto un poquito fue lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados por la tarde. En este caso concreto, un diputado de Vox que se encara con el vicepresidente del Congreso y una letrada, y es expulsado del pleno. Vamos a escuchar el audio y conforme vamos escuchando el sonido te voy contando la secuencia. Perfecto, vamos. Señor presidente. No tiene la palabra, señoría. Siéntese. Siéntese. Ya me he enterado. Ahí el presidente que ayer actuaba de presidente del Parlamento, Gómez de Celí, le quitaba la palabra o decía que se sentara al diputado de Vox, José María Sánchez, pero Sánchez no estaba de acuerdo y seguía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Seguía gritándole desde el escaño: ¿cómo es posible que usted no me dé la palabra? Y escuchamos el revuelo, ¿no? El revuelo, que había sí. en el hemiciclo. Mientras, otro diputado, en este caso, intentaba tomar la palabra, empezaba a tomar la palabra. Un momento, señoría. Pedía un tiempo el presidente de la Cámara. Y en este momento, Estíbaliz, es cuando sube, ahí está ese momento en el que se ven ese cara a cara, donde sube al estrado, donde está el presidente que ayer actuaba del Congreso, y donde José María Sánchez, el diputado de Vox, se encaraba directamente con él, muy cerquita a las caras, y esa protesta. Luego, al final, el desenlace fue que lo expulsó, evidentemente, del Congreso de los Diputados. Nunca antes se había visto una imagen como la que ayer ocurría en el Congreso de los Diputados. Además, el origen de todo esto viene a cuento de un diputado de Esquerra Republicana que estaba interviniendo, y por lo visto este diputado de Vox se sentía aludido, ¿no? Y quería como responder. Según el diputado de Vox, este diputado de Esquerra Republicana le llamó textualmente en dos ocasiones criminal y asesino. Esto es lo que dice el diputado de Vox, que le había dicho el de Esquerra Republicana. No sabemos si es verdad, si es media verdad o realmente ocurrió, pero en cualquier caso esto no justifica el comportamiento posterior que tuvo este diputado de Vox al encararse, en este caso, al que ayer era presidente del Congreso de los Diputados. Y que parece un reglamento, como también lo hay aquí en Desde el luego. Parlamento de Canarias. Bueno, vamos ya con nuestra página de cultura, porque este miércoles arranca en Tenerife la 9ª edición de los premios Quirino, que reconocen el talento, creatividad y excelencia de la industria de la animación iberoamericana. C. Castro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Pues sí, un total de 27 obras provenientes de 7 países compiten en esta 9ª edición de los premios, cuyos ganadores se van a conocer el próximo viernes en el Auditorio de Tenerife. 300 profesionales se dan cita en esta iniciativa cultural. En España, en nuestro país, encabeza el ranking con 11 obras nominadas, seguida por Portugal con 7 títulos. En América Latina, Argentina reúne 6 nominaciones, Brasil suma 4, Colombia y México cuentan con 2 cada uno, y Chile participa con una obra. Este año también los premios se vuelven a abrir a la comunidad local. Del 21 de abril al 19 de mayo, el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, ofrecerá proyecciones gratuitas de largometrajes nominados, y también por primera vez habrá una función de los cortometrajes nominados. El colectivo Andersen y la Biblioteca Insular de Gran Canaria organizan una lectura de
Texto original de Pinocho, una historia de un títere a través de una jornada de lectura pública en la que se leerá la novela de Carlo Collodi, que fue escrita en 1881. Esta actividad vinculada a la celebración del 200 aniversario del nacimiento del escritor italiano tendrá lugar este miércoles en la Biblioteca del Cabildo de Gran Canaria, en la Plaza de las Ranas. Cada come tierra, carga su terrón. Ya conocemos los cabezas de cartel del Festival Boreal, que se celebra los días 18 y 19 de septiembre en el municipio tinerfeño de Los Silos. El cartel estará encabezado por la banda colombiana Aterciopelados, que escuchamos, y también por Daddy G, miembro fundador de Massive Attack, en formato DJ set. Junto a Aterciopelados y Daddy G, el cartel inicial incluye también a Besuk de Sudáfrica, a Aita Monamur de Marruecos y Túnez, a Josiara de Brasil, a Renata Flores del Perú y también a Empresativa, junto a Paolo Baldini de Dudley Files de Jamaica, Italia. Hay que verse cómo ha crecido este festival, el Festival Boreal, con el paso del tiempo. Muy interesante la participación de Aterciopelados. Esto que suena es una canción que lidera su vocalista Andrea Echevarri, donde explica su cáncer de mama. Pirata, un pezón, te delata, la teta, pirata, te chupa el alma. ¿Qué decía Eugenio? Que estamos todos de un lado para otro, así como balanceándonos. Muy bien, ¿no? Sí, va muy bien esto, Cuidado, no te dejes dormir, No. Con este sonido tan aterciopelado. Pero me gusta. Está muy bien para empezar la mañana. Cada teta tiene un huésped especial. A comienzos de siglo, milagros Jacinto y ahora el carcinoma. Cada decisión tiene consecuencias. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado y mañana entra en vigor la nueva regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes en Consejo de Ministros. Entre 500.000 y 1 millón de personas en situación irregular, según cifras del Gobierno, y las organizaciones sociales podrán obtener un permiso para trabajar y residir en España durante un año. Como principal requisito, se exigirá haber vivido al menos 5 meses de forma ininterrumpida en España a 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales reconocidos en el ordenamiento jurídico español. Elma Saiz es ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio, con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones. Es una iniciativa que, como he venido repitiendo desde que anunciamos este camino, cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica. Los trámites arrancan mañana mismo de forma telemática y a partir del próximo lunes, día 20, de forma presencial con cita previa en las ventanillas habilitadas por el Estado. El margen es muy corto, apenas poco más de 2 meses para presentar la solicitud, por lo que algunas de las personas afectadas avisan de que se verán con dificultades para afrontar los plazos. Yo venezolano, sí, te cobran mucho para agilizarte las cosas. Creo que muchas personas ya tienen ese conocimiento de que deben de tener ya sus antecedentes penales. El procedimiento se tarda, muchas veces las páginas del gobierno no funcionan. Veremos a partir de mañana con qué dificultades se van encontrando. El Ministerio de Migraciones estima que el 65% de quienes solicitarán esta regularización ya están trabajando en España, aunque sin papeles. Pues ha sido el fenómeno migratorio uno de los asuntos que más se ha abordado durante esta legislatura aquí en el Parlamento de Canarias, desde donde le estamos acompañando en esta mañana de miércoles, de 15 de abril, desde las 6:30. Recuerden ustedes, estaremos en la sintonía de la Radio Canaria en este momento también acompañándoles a través de la pantalla de Televisión Canaria. Además, les recuerdo
Archipiélago. Nuestro número de WhatsApp, el 628-515151. Esperando ya a leer y escuchar sus mensajes. Cuéntenos cómo amanece en el lugar en el que se encuentra y hacemos también ese recorrido habitual por todas las islas del archipiélago. Es la mejor forma de comenzar de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este miércoles trae otras noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El Gobierno aprueba, Eva, la regularización de migrantes que exige carecer de antecedentes. Desde este jueves, pero fíjate que hablabas de esa regularización, van a enfrentarse en los primeros días a una huelga porque Comisiones Obreras ha convocado una huelga para el primer día en el que los trámites se puedan hacer de forma presencial, es decir, a partir del 20 de este mes. La aprobación del proceso da plazo de un mes para, entre otras cuestiones, el certificado de antecedentes. El Ejecutivo incluso está dispuesto a solicitarlo por vía diplomática. Leila Cid Ahmed Ndiaye es abogada especializada en migraciones y derechos humanos. Ahora, la gente que ha estado invisibilizada pues va a tener una documentación que permita que puedan trabajar, pagar impuestos y contribuir con el sostenimiento. Los precios crecen en Canarias un 3%. Según el índice de precios de consumo del mes de marzo, aunque Canarias es una de las comunidades autónomas en las que menos se incrementó, la subida se nota sobre todo en el encarecimiento del vestido, calzado, restaurantes o transportes, una situación que podría complicarse si la guerra de Irán se alarga. Pedro Alfonso es el presidente de la COE en Tenerife. El Banco Central Europeo ya ha dicho claramente que si sigue este nivel de inflación tiene que subir los tipos de interés, y si suben los tipos de interés, las rentas disponibles y la capacidad de las empresas se verán reducidas. Y luego, por otro lado, el problema que se puede generar si se traslada a los convenios colectivos. Nueva edición de los bonos consumo archipiélago. Y desde las 10 de la mañana de hoy, la web Bonos Consumo Archipiélago estará operativa en principio para que los comercios puedan adherirse a este programa. Por su parte, los bonos saldrán ya a la venta para todos los que quieran adquirirlo a partir del 28 de abril y la campaña se prolongará durante 2 meses. Casi 98.000 bonos se pondrán a la venta para, tal y como ha recordado el vicepresidente canario Manuel Domínguez, destinarlo a dinamizar el comercio de proximidad en todas las islas. Las grandes superficies, los grandes establecimientos, y vamos dirigidos al comercio de a pie. Estos son momentos valles en donde el consumo cae. Queremos ayudar a los consumidores, pero principalmente a la empresa. FECAN y Gobierno inician el proceso de la nueva Ley de Costa. Y la Federación Canaria de Municipios ha puesto el foco en la necesidad de revisar el régimen de concesiones y reconocer la singularidad del litoral del archipiélago. La presidenta Mari Brito defendió que el nuevo marco normativo debe contemplar el impacto social, económico y territorial de nuestro litoral, así como una estrecha relación de la ciudadanía con el mar. Los municipios se han reunido con el Gobierno para abordar esa futura Ley de Costas. El director general del área es Antonio Manuel Acosta. Tendremos margen para dejarla aprobada antes de que termine esta legislatura y da un poco en base a ese trámite parlamentario que siempre puede generar que se alargue en el tiempo, ya que sabemos que a finales del primer trimestre del 27 quedará disuelto el Parlamento. Nuestra intención es poder acelerar lo antes posible. Defensa y Cabildo de Tenerife renuevan el convenio de prevención de incendios forestales. Por tercer año, y para esta campaña incluirá drones y helicópteros con visión nocturna. Se desplegarán hasta 10 patrullas terrestres diarias en turnos de 8 horas con cometidos de vigilancia y se desarrollará del 1 de junio al 30 de septiembre. Este nuevo convenio Prometeo Centinela ha sido firmado por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y eso nos permite tener pues cada día 5 patrullas en distintas zonas de Tenerife, que son zonas que se analizan con los equipos del Cabildo de Tenerife, con los técnicos de medio ambiente, para establecer las zonas de mayor riesgo. Ahí, para lo que haga falta, en labores de prevención, en labores de ayuda, en labores de colaboración, va a estar siempre, inmediatamente, nuestro ejército, tanto la UME como el ejército de tierra, como los otros ejércitos, para aquello que sea necesario. Acosan a un niño con discapacidad en Tenerife. Y graban esa agresión en vídeo, lo hemos visto en la televisión canaria, ya que su madre así lo ha querido para denunciar esta situación.
Lo que se escuchan son los golpes que le daban en la cara. Uno de los menores, fueron 4, uno grababa con el móvil, mientras la víctima recibe arrodillado las agresiones y humillaciones. Imagínense, como madre como estoy, en ver esos vídeos que se han hecho virales, en cómo mi hijo en un mes no me ha querido contar nada y me entero por otra madre, he tenido que coger la baja por ayudarlo a él y por ayudarme a mí también. Muchos niños tienen esos vídeos, quiero que la Fiscalía actúe ya, no espere nada más a que pueda suceder algo más grave, por el mío y por los demás. Es Laura Favelo, la madre de la víctima, denunciando las agresiones y los vídeos que se han hecho virales. Los presuntos agresores de entre 3 y 17 años no pertenecen al mismo centro educativo, por lo que no se ha podido activar el protocolo de acoso escolar. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. Vamos ya con la información deportiva. Juanjo Toledo, buenos días. Hola Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en baloncesto el Canarias se juega hoy su continuidad en la competición europea. Sí, día importante hoy para el Canarias, para la Laguna Tenerife, a las 8 en el Santiago Martín, cuartos de final, el tercer y último partido. Ganar es entrar en la final a 4 de Badalona del próximo mes de mayo, perder ante el Galatasaray turco, es decir, adiós a la temporada en Europa. Desde las 8 lo contaremos en un especial Todo Goles en Radio, en la Radio Canaria. En el Planeta Fútbol, en la Champions League, cuartos de final, eliminado el Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri, ayer ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, insuficiente el 1-2 tras el 0-2 en la Ciudad Condal. En semifinales ya está el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain. El turno hoy es para el Real Madrid de Raúl Asensio, sin el Gran Canario, que se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido ante el Bayern de Múnich en tierras alemanas. 1-2 ganaron los teutones en el Santiago Bernabéu. El otro partido de cuartos mide esta noche al Arsenal y al Sporting de Portugal en Londres. En el fútbol aquí más cerquita, la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando su partido del próximo viernes ante el Leganés en el Estadio de Gran Canaria. El turno hoy en rueda de prensa para el capitán Kirian Rodríguez. También sigue trabajando el Club Deportivo Tenerife para el partido del próximo sábado en el Rodríguez López ante el Arenas de Guecho. Y a destacar también que tenemos cita con el waterpolo, división de honor, a las 2 de la tarde en la piscina Asidalio Lorenzo de Santa Cruz de Tenerife. Se miden el Club Natación Echeide y el Boadilla. Y desarrollamos todo esto y más a partir de las 2 en el Deportivo de la Radio Canaria. Estíbaliz. Pues lo escuchamos todos a partir de las 2. Gracias, Juanjo. Venga, buen día. Y nos fijamos también en el tiempo, pero déjenme ustedes que haga un recorrido por las islas con esos mensajes que nos llegan en el 628-515151, aquí en Morrojable. En Fuerteventura está el tiempo bobito, 17 grados, qué forma de definirlo. Buenos días, en el tanque fresquito, saludos, esto en la isla de Tenerife. Goretti, buenos días del Cercado y está el tiempo bastante frío, marca el termómetro del coche 6 grados, la verdad que estamos un poquito desesperados por ver y sentir un poquito al señor Lorenzo, como dice mi hijo. Feliz miércoles para todos, La Gomera intensa nos ponen por aquí. Cipriano, nuestro amigo Cipriano, 13 grados para el aeropuerto Tenerife Norte, cola desde Santa Úrsula, feliz día familia, a la Radio Canaria. También por aquí amanecemos con 17 grados, algo de fresquito. Buen día, José Luis, desde Las Palmas de Gran Canaria, desde el barrial de Galdar, hoy nublado y con sensación menos frío, sin viento. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Buenos días, Estíbaliz. Tiempo bobito, a ver cómo lo definimos. Hombre, tiempo de primavera, lo que pasa que es verdad que yo creo que este año muchos están cansados ya de la lluvia, de no ver el sol y también de las temperaturas. Pero bueno, en los próximos días van a subir las temperaturas de forma significativa, veremos un poco más el sol. De momento hay que esperar eso a partir de mañana, porque hoy volvemos a despertarnos pues con abundante nubosidad repartida pues de forma desigual por todo el archipiélago. Todos son nubes bajas del alisio, se sitúan por debajo de los 1.400 metros de altitud aproximadamente, y sí que nos permitirán disfrutar de horas de sol hoy en las cumbres y por el oeste de La Palma, en zonas del sur y suroeste del Hierro y de La Gomera,
en buena parte del sur de Tenerife, las zonas altas y la cumbre. Lo mismo en Gran Canaria, toda la vertiente oeste-sur de la isla y las zonas de cumbre. Y también tenderán a abrirse claros en Lanzarote, que ahora el cielo está pues prácticamente nuboso en toda la isla. Y en Fuerteventura, a partir de antes de mediodía ya podremos disfrutar del sol en esta isla. Las temperaturas hoy en principio no van a cambiar de forma importante, lo harán a partir de mañana. Así que la máxima puede estar en torno a unos 24, puntualmente 25 grados y probablemente se registrará en el suroeste de Gran Canaria. Soplará el alisio de forma moderada, habrá menos viento que en días anteriores y también tendremos mejor estado del mar. Aún así, a las costas abiertas al norte, por el oeste de La Palma, de Lanzarote y de Fuerteventura, seguirán entrando olas superando los 2 metros de altura. Y lo que nos decías antes, la calima otra vez, Vicky. Hombre, el aumento de temperaturas viene con un cambio en la dirección del viento en zonas altas del archipiélago. Va a entrar viento del sureste, nos va a arrastrar aire más seco y cálido. El problema es que viene acompañado de nuestra amiga del continente vecino, que va a ser calima. Todavía los modelos apuntan, pues en principio, que no serán concentraciones importantes y que esa zona de aire más seco y cálido afectaría sobre todo a las islas orientales y parte de la isla de Tenerife, aunque se notará el aumento de temperaturas pues en todo el archipiélago, y nos esperan varios días tranquilos en los que a partir de mañana parece que podremos guardar el paraguas, al menos por unos días. Bueno, por unos días, así que no se confíen porque el paraguas todavía nos puede acompañar lo que queda de primavera. Vicky Palma, gracias, buenos días. Adiós, buenos días. Bueno, leo algunos mensajes. Dice, ¿qué tiempo hará el fin de semana en la Isla Baja? Bueno, Darwin, se lo preguntaremos mañana a Vicky Palma, que todavía mañana será jueves y será importante saber cómo se presenta el fin de semana. Desde La Esperanza nos ponen por aquí 10 grados, esto en Tenerife, suma y sigue el frío y con una imagen de nubes en el cielo. Y buenos días desde Tesguate, en Fuerteventura, nuestro amigo José, 15 grados nos marca el termómetro en el coche y también con imágenes del cielo en Fuerteventura con algunas nubes. Y buenos días en Las Portelas, nuestro amigo Sergio nos dice que también hace mucho frío. Bueno, eso en cuanto al tiempo, nos hemos puesto en contacto con la sala del 112, por lo tanto nos dicen que hay tranquilidad hasta la mañana, eso como siempre decimos se agradece. Y nos fijamos también en el tráfico. Antes nos decía nuestro amigo Cipriano que había colas ya incluso hasta por Santa Úrsula, no sé si eso se refleja en la carretera. Y además Eva. muy densa la TF5 sentido Santa Cruz de Tenerife, desde pues aproximadamente la zona de Guamasa, sigue todos esos kilómetros de retención, pasa Tacoronte, el Sausal y como decía Cipriano, casi llegando a Santa Úrsula, pero además muy densa toda esa circulación en el norte de Tenerife, menos en la isla de Gran Canaria, sobre todo en la Gran Canaria 3, que sorprende que hoy no hay mucha retención de tráfico, sobre todo ese tramo siempre complicado del barranco de Tamaraceite, así que bueno, por lo menos alivio en esa vía de Gran Canaria, no así en la Gran Canaria 1, donde se nota intensidad de tráfico entre Ginamar y La Pardilla, todo ello sentido sur, pero sobre todo más complicado, suele ser más complicado a esta hora, ese tramo entre Las Huesas y La Garita, sentido Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues atentos a la carretera, algunas colas en esta mañana de miércoles y también nos fijamos en la agenda del día, en lo que marca esas claves que nos trae siempre Eugenio González en este 15 de abril. Eugenio, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Hoy se habla de nuevo de la congestión de los aeropuertos canarios, en este caso en el Congreso de los Diputados. Sí, estamos en el Parlamento de Canarias, pero hoy miramos al Congreso de los Diputados. En un ratito, en concreto a las 8 de la mañana, comienza en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en este caso el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, va a responder en el Congreso de los Diputados a la pregunta de Coalición Canaria, en este caso de la diputada Cristina Valido, sobre los plazos y el cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se reconoce, como saben, al archipiélago pues el derecho a la planificación y congestión de sus aeropuertos. Veremos la respuesta que dará el ministro a la pregunta de la diputada de Coalición Canaria. Y también déjame que te cuente, Estíbaliz, que también en clave pues económica, hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente también del Gobierno, Manuel Domínguez, reciben el informe anual del BBVA 2025 de manos del director territorial del Banco en Canarias, que va a analizar la coyuntura financiera del archipiélago. Veremos esa coyuntura, veremos esos datos económicos en esta jornada de miércoles. Y también continúa la preparación de la visita del Papa a Canarias, algo de lo que estaremos hablando durante mucho tiempo hasta que llegue la fecha. Sí, quedan 2 meses para esa fecha, justo 2 meses.
transporte. Hoy, lo cierto es que hoy el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se va a reunir en este caso con las administraciones y con los servicios públicos implicados en la coordinación en materia de movilidad durante la próxima visita del Papa León XIV, en este caso a la isla de Gran Canaria, que será el 11 de junio. Ya falta menos de un mes para esa visita y hoy se reúne, como te digo, Estíbaliz, el delegado del Gobierno con las administraciones y servicios públicos de la isla de Gran Canaria para coordinar esa visita del Papa León XIV, en este caso a Gran Canaria. Bueno, y a ver qué nos depara hoy ese juicio a Ábalos, que cierra su segunda semana con una declaración esperada. A ver qué ocurre, porque hoy va a declarar Isabel Pardo de Vera. Es, digamos, como tú bien dices, una declaración esperada, investigada en la parte del caso que instruye la Audiencia Nacional, que incluye presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública. Pardo de Vera tiene derecho a no contestar a las preguntas que le formulen en el juicio con quien fue su superior. Ella, recuerden que fue la presidenta de Adif. A la espera de saber si va a declarar o no, la también secretaria de Estado de Transporte ha negado ya en varias ocasiones que haya tenido participación alguna directa en los contratos, en este caso de mascarilla. Esto en el, digamos, si me permiten la expresión, en la acera del PSOE, porque en la del PP hoy también continúa, en este caso, el caso Kitchen, y en este caso el exsenador y exdirector de la policía, Ignacio Cosido, ha sido citado esta mañana de nuevo, hoy como testigo en el juicio del caso Kitchen, tras haber tenido que retrasar el tribunal un día su comparecencia ante el exhaustivo interrogatorio al que las defensas de los 10 acusados han sometido entre el lunes y el martes al responsable policial de la investigación de esta causa. Bueno, pues mucho contenido para esta mañana en esa agenda que marca ya la actualidad de este 15 de abril y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de la mañana. A partir de las 11 te escuchamos en la Alpispa. ¿Con qué contenidos? ¿Qué destaca? Pues mira, vamos a hablar de una cuestión que por lo pronto es Italia la que abre la puerta en toda Europa, pero a partir de Italia puede ocurrir también en España y evidentemente aquí en Canarias. Italia abre la puerta a permisos laborales para cuidar mascotas enfermas. Expertos apuntan que esta evolución responde a un cambio cultural más amplio en el que las mascotas son consideradas parte de la llamada familia multiespecie. Y hoy precisamente, Estíbaliz, a partir de las 11 vamos a hablar de esta cuestión, de estos permisos laborales para cuidar mascotas enfermas, que en principio Italia, pero a partir de ahí también puede llegar aquí a España. Se abre el debate. Se abre el debate. Se abre el debate. Si Italia lo propone, bueno, pues igual habrá comentarios y opiniones seguramente también de nuestros oyentes a lo largo de la mañana. Por aquí alguna opinión, algún comentario de nuestros oyentes que tienen que ver con lo de la conducción del Papa móvil. Ajá. Aquí cuando estén por Canarias. Sí. Y nos proponen a José María Ponce como chofer de León XIV. Creo que le van a decir que no, porque ya también dijeron que no a Fernando Alonso, ¿no? Así que, bueno, no sé, a lo mejor vamos a tener más suerte y le dicen que sí. Ha generado también esto debate. Y bueno, por aquí también nuestra amiga Ángeles, nuestra oyente, nos pone esas colas que se sufren también a diario en la subida al Portezuelo en conexión con la TF5. Sabemos que es una carretera secundaria con un carril de ida y vuelta y que a veces se arma muchísima cola a la hora de acceder a la autopista, y nos manda una fotografía de cómo está la cola, cómo está la situación a esta hora de la mañana. No dejen de escribirnos en el 628-515151 y yo te escucho a partir de las 11 de la mañana, Eugenio. Y yo te sigo escuchando hasta las 11 de la mañana. Adiós, gracias, hasta luego. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 7 y 19 minutos, 7 y 20 ya de la mañana, aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, en directo desde el Parlamento de Canarias, que hoy además acoge la segunda jornada de este pleno que se viene celebrando desde la jornada de ayer. Por aquí van a desfilar algunos de los diputados y también consejeros del Gobierno de Canarias, y en este caso saludamos ya a esta hora de la mañana a Narváez Quintero, que es consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Señor Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo me he venido aquí con los datos del IPC que correspondientes al mes de marzo, y quizás estos datos asustan, consejero, ¿eh? Sí, asustan porque vemos la subida de los precios, vemos la inflación que se está disparando y en algo fundamental como es la alimentación. Pero al final es que todo afecta a lo que está pasando en Oriente Medio, sin duda está afectando al conjunto de la sociedad y a todos los sectores. Además estaba viendo por aquí como la carne, la fruta fresca, los huevos, ser imposible para las familias canarias. Claro, bueno, las familias canarias, y yo creo que de todo, vamos a decir, de toda España y de toda Europa, porque es verdad que la subida del combustible directamente incide en todos los sectores. Incide primero en el transporte. El transporte es fundamental para nosotros. Vivimos en una región ultraperiférica donde no solo tenemos que traer mucha de la alimentación de fuera, sino esos insumos para alimentar el ganado o esos fertilizantes para combatir y mejorar nuestras plantaciones agrícolas. Con lo cual el transporte incide. Pero también en el día a día del agricultor, del ganadero y del pescador, el combustible
es una parte esencial de sus gastos, y que suba casi el doble en apenas 2 semanas, pues eso está afectando día a día. Es un barco de pesca, el mayor coste que tiene es el salario y después el combustible. En la agricultura y ganadería también el combustible es algo que es un sobrecoste ahora de sus precios de producción, con lo cual es una cadena. Evidentemente, si pinchas en el lado principal, que son los transportes del combustible, al final el último eslabón, que es el consumidor, lo va a sufrir, porque toda la cadena va a ir aumentando el precio. Bueno, casi 50 días de guerra, esto se está poniendo cada vez más complicado, señor Quintero, pero quizás lo más llamativo fueron esas subidas repentinas en los primeros días de la guerra, ¿no? Sí, nadie se lo explica, y nosotros ya le hemos dicho que al gobierno de España, de alguna manera, que es verdad que no es fácil, yo no digo que sea fácil, pero tenemos que controlar. La Comisión del Mercado de Valores y Competencia debería controlar los precios, porque lo que no es sensato son varias cuestiones. Por ejemplo, estamos obligados por ley a tener un suministro de petróleo, de combustible, durante un tiempo determinado. Con lo cual es imposible que a la semana de haberse producido la guerra, subieran los precios desorbitadamente, porque ese combustible ya lo habíamos comprado a un precio más bajo. Pero si hablamos de fertilizantes o de insumos que no son perecederos, sino que tienen una fecha de caducidad de 1 año y 2 años, o hablamos de alimentación animal, que se compra en 6 meses vista, es completamente imposible que los suministradores, los almacenes de estos productos estén comprando ahora un producto más caro. Lo tienen almacenado a un precio anterior, mucho más barato, y de alguna manera hay una especulación directa y una distorsión del mercado, y eso es real. Y de alguna manera debería de controlarse. No es competencia nuestra, evidentemente, y menos de esta consejería, pero sí debería controlarse, porque estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Han subido de manera desproporcionada en un periodo corto de tiempo los precios que seguramente no tenían que haber subido. Yo me pregunto muchas veces si ahora que hay un parón de la guerra y los precios han estipulado, si van a bajar de igual de rápido, ¿no? Pero bueno, eso nunca sucede, ¿eh? No, siempre. Además, nos lo dicen nuestros oyentes cada vez que hablamos de aquí hay un peligro, ese tema. Aquí hay un peligro muy grave, y es verdad. Es decir, bueno, como se dice en economía, todo sube como un volador y baja como una pluma. Eso es verdad, sube muy rápido y después va a bajar, siempre te ponen excusas. Pero el problema es que nunca, o casi nunca, vuelve al precio original. Con lo cual, alguien en la cadena se está beneficiando de esto. Y les puedo asegurar que no es el sector primario, que no es el agricultor, ni el ganadero, ni el pescador, sino alguien de la cadena que al final se queda con ese margen de beneficio que subió por una excusa de la guerra, que no digo que no se encarezcan los precios, pero de alguna manera al final nunca vuelven a su precio original. Fíjese que hace unos días también entrevistábamos en esta sintonía al presidente de la Mesa Ganadera y director general del Grupo Capisa, a Samuel Marrero, y que habla de que pese al aumento de los costes de producción, los ganaderos no pueden subir los precios, aunque en los supermercados los productos, como dice usted, luego están más caros. Insiste en que no se está cumpliendo la ley de la cadena alimentaria. Vamos a escuchar lo que nos decía hace tan solo unos días. No puede subir el precio a la gran superficie o al cliente. Y claro, eso pone como siempre al ganadero, como digo yo, en una situación de sándwich, ¿verdad? El del pienso sube, el ganadero no puede subir, se queda en medio, y el cliente final está pagando más caro, pero porque en el lineal es donde sube el precio. Claro, en el lineal es donde sube, pero al ganadero le sigue yendo lo mismo. Claro, y estoy completamente de acuerdo, y para que los oyentes lo entiendan, y yo creo que lo he explicado muy bien. La ley de cadena, que es una ley del Estado, del Gobierno de España, te dice que no se puede llegar a un contrato, no se puede vender un producto por debajo del coste de producción. Si el ganadero cierra un contrato, o el agricultor o la pescadora cierra un contrato con una gran superficie o con una superficie de venta, vamos a poner de queso, que estamos hablando de 12 euros el kilo, de un queso determinado, esto ha hecho que le aumente los costes de producción. Pero el ganadero no puede subir ese precio, pero sí que el consumidor lo está comprando más caro. Habría que ver en dónde en la cadena, dónde se están encareciendo. Porque yo no digo que ese intermediario o que esa gran superficie los precios tengan que subir porque el coste del combustible, el coste de la energía le hayan subido. Pero es que lo básico, ¿quién produce? Quien está meses para producir un producto, quien es el empresario que más se arriesga, que es el productor, el ganadero, el pescador o la agricultora, no puede subirlo por contrato, con lo cual la ley, en este caso, no está sirviendo. No sirve la ley. ¿Y eso no se investiga? Bueno, debería ser el Gobierno de España. Una vez que nace el Gobierno de España, que yo siempre he dicho y apoyamos el fundamento de la ley porque la intención es buena, pero la práctica no es real. En la práctica ahora mismo no funciona. Fíjese que estamos aquí leyendo algunos mensajes de los oyentes, señor Quintero. Dice, ya ni el potaje sabe igual. Dice, la carne de res me costó un trocito 6 euros. Dice, ¿qué le voy a poner a partir de ahora? No, y tiene razón, pero lo que quiero un poco es al consumidor
que en este caso no es el sector primario quien sube los precios. Desgraciadamente, no es ese hombre o una mujer que es empresario y que trabaja en el campo, que hace un producto, que cuida unas redes, que cultiva papas, que hace queso. No es el que sube el producto, es que no lo puede subir, tiene un contrato cerrado y la gran superficie o la cadena de distribución o el intermediario tiene un contrato durante el año para venderlo. Y aunque demuestres que los costes de producción se están aumentando, tú no lo aumentas. Pero entiendo al consumidor, pero hay que ir a la cadena. Y la cadena es los intermediarios que hay entre el productor y el consumidor. Yo creo que donde hay que atacar es en la cadena de suministro. Bueno, el caso es que el bloqueo del estrecho de Hormuz lo está poniendo todo muy complicado. De hecho, ayer escuchábamos al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, referirse aquí en esta Cámara Regional, señor Quintero, que ya nos espera un año complicado. Sí, la verdad que sí, que nos espera un año complicado porque al final el mundo globalizado y lo que está pasando en el estrecho de Hormuz está incidiendo directamente en toda la ciudadanía y en todas las familias. Y lo va a hacer porque ya hay una subida generalizada del precio, hay una inflación, con lo cual las familias van a tener menos poder adquisitivo y también los empresarios pequeños y medianos empresarios del sector primario lo van a pasar mal porque sus precios se elevan, el beneficio es el mismo, con lo cual también van a tener pérdidas. Va a ser un año muy complicado y muy difícil por esta guerra que casi nadie entiende y desgraciadamente cualquier cosa que pase en el mundo antes no nos afectaba tanto, pero hoy con este mundo globalizado nos afecta directamente y va a ser un año difícil y complicado para muchos sectores. El caso es que se ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas que vienen del Estado, también del Gobierno de Canarias. ¿Hasta qué punto pueden solucionar estas medidas? ¿Hasta cuándo pueden durar estas medidas anticrisis? Bueno, dos cuestiones. Estas medidas ahora mismo están propuestas para 3 meses. Es un impasse de 3 meses que hemos hecho. Son las medidas complementarias a las que tiene el Gobierno de España y que recogemos las características de la insularidad. En fertilizantes, por ejemplo, el Estado da entre 26 y 55 euros por hectárea, nosotros damos entre 50 y 222 euros por hectárea y contemplamos también esa doble insularidad. En insumos ganaderos también nos damos por unidad de ganado, es por cabeza de ganado, y en el sector pesquero, bueno, durante estos 3 meses, los días que salen a la mar los barcos de pesca, porque los tenemos controlados esos días, pues le pagaremos en función a los días que salen porque es un mayor gasto de combustible. Pero son de 3 meses. ¿Que es ampliable? Sí. Si estas condiciones siguen, el decreto ley del Gobierno de Canarias es ampliable otros 3 meses más, incluso hasta final de año. Si esta condición de la guerra y esta situación de incertidumbre y de tensión sigue. Pero es verdad que no es la solución. No podemos mitigar el efecto real. Ningún gobierno puede, no lo hacen ni las medidas del Gobierno de España, ni ninguna comunidad autónoma, ni lo ha hecho Europa. Desgraciadamente, que Europa nos extraña que no ha sacado ningún paquete de medidas. Por ejemplo, la guerra de Ucrania sí sacó un marco regulatorio, un marco donde nos podíamos acoger a ese marco regulatorio, aunque fueran fondos propios, nos podíamos acoger para dar ayudas a los sectores. En este caso, Europa no ha sacado ninguna ni norma ni ninguna ayuda a los sectores, pero bueno, lo hemos hecho, lo ha hecho el Gobierno de España, lo estamos haciendo las comunidades autónomas también para complementar, pero somos conscientes de que esta no es la solución. El caso estaba escuchando el otro día que incluso Europa ha entrado en alerta porque ya Ursula von der Leyen decía que en lo que llevamos de guerra se habían gastado 22.000 millones de euros en cuanto a paliar los efectos del combustible. Bueno, a paliar los efectos del combustible, de alguna manera, yo creo que lo que ha dado son préstamos, no ha dado ayudas directas, ni ha hecho ningún marco regulatorio Europa. Hasta hoy en día, en Ucrania lo hizo un marco para podernos acoger, pero ahora ni siquiera eso. ¿Y qué diferencia esta guerra, la de Oriente Próximo, con aquella de Ucrania? Bueno, la Ucrania atacó materias básicas. Con aquella de Ucrania que no ha acabado. Que no ha acabado, sí. Es que a veces nos olvidamos. Sí, sí, nos olvidamos. Porque lo que dura todos los días a veces lo normalizamos y no es normal tampoco que en Europa tengamos una guerra, en el Oriente Medio tengamos otra guerra importante. La diferencia principalmente es que está atacado a uno de los países, en este caso el estrecho, donde pasa casi el 35% del petróleo que se consume en el mundo, a economías muy, muy directas, y eso está afectando directamente a toda la economía. Y en Ucrania, aunque también afectó, no afecta tanto a esta materia prima del combustible, pero sí nos afectó, por ejemplo, al sector ganadero. Porque Ucrania era el granero de Europa. Era el granero de Europa, efectivamente. Entonces afectó muchísimo al sector ganadero porque comprábamos la alimentación para el ganado en Ucrania. No, que muchas veces nos enteramos de lo que pasa en los países, desgraciadamente, por estos conflictos. Recuerdo que en aquella época, si no usted me corrige, consejero, cuando los ganaderos incluso se vieron con que no podían afrontar los gastos que suponían el coste de los insumos, también de darle comer al ganado, porque los precios se pusieron imposibles, incluso se empezaron a sacrificar más ganado de la cuenta, ¿no? Sí, aquello fue muy duro porque en algunos casos se triplicó el precio de la alimentación ganadera. Después se duplicó y estuvo muchos tiempos, y nosotros, gracias a ese marco regulatorio, que me acuerdo en 2023, nada más llegar al gobierno, en diciembre de 2023, dimos una ayuda de 12 millones de euros al sector ganadero.
12 millones de euros directamente, pero porque tenemos un marco regulatorio de Europa. Lo que nos extraña es que Europa no lo haya hecho, en este caso, para este conflicto. Pero es verdad que, fíjense, 12 millones de euros tuvimos que dar al sector ganadero para complementar, y tampoco llegábamos al 100%, esa subida de que se duplicó y se triplicó los precios de los insumos ganaderos. Y bueno, y todo esto con la mirada puesta, consejero, también en el próximo marco financiero de la Unión Europea. ¿Qué pasitos se están dando? ¿Un rayito más de esperanza? Bueno, yo creo que sí. Yo, en este caso, llevamos trabajando más de 2 años con este marco financiero, con las demás RUP, con los sectores canarios de agricultura y ganadería y pesca, con todas las organizaciones de productores, con este Parlamento de Canarias y también con los eurodiputados y eurodiputadas del Parlamento Europeo y con la Comisión. 2 años donde hemos presentado un informe en octubre del año pasado, un informe que nos pidió tanto Francia como Portugal que lo hiciéramos Canarias. La RUP francesa y portuguesa lo hicimos nosotros, lo encargamos 1 año y medio de trabajo con todos estos sectores, presentamos a la Comisión, no solo a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, sino a todos los países, a los 27, se los presentamos. Lo presentamos en el Parlamento Europeo también y lo presentamos a Ursula von der Leyen y a los 3 países. Y ese documento que terminamos y presentamos en octubre, que estuvo presente el Parlamento, la Comisión de Agricultura del Parlamento estuvo allí, con todos los grupos políticos que apoyaron, estuvo en las organizaciones de productores y las sectoriales de Canarias y de todas las RUP, y invitamos a todos los eurodiputados de diferentes partidos del marco europeo. Se consensuó un documento que se ratificó aquí hace un mes justo en esa conferencia del RUP que presidió Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, y que estuvieron ministros de los 3 países, bueno, secretarios de Estado y ministros, y que eso se ha trasladado ahora al Parlamento Europeo en una enmienda que se votará en el día de hoy, una enmienda importante, y se ha trasladado a la Comisión. Ya los 3 países han mandado una carta a Ursula von der Leyen, hemos conseguido que los 3 países manden una carta, con lo cual creo que hemos hecho el trabajo. Creo que Canarias ha hecho el trabajo, junto con su sector y junto con el sector, con el marco político, con todos los grupos parlamentarios, que quiero agradecerlo porque todos han apoyado, todos, y bueno, y ahora está en la mesa del Parlamento que vote la enmienda y del Consejo de Estado. Es fundamental. El Consejo de Estado son los 27 países, eso irá al Consejo de Estado y tienen que aprobarlo. Yo espero que los 3 países, Francia, España y Portugal, los 3 presidentes de estos países, que esa carta que mandaron sea real y cuando se empiece a discutir el marco financiero digan esto es una línea roja y tienen que aprobarlo. ¿Se siente impotencia cuando se va a Europa y hay que volver a repetir y reiterar, señor Quintero, en qué lugar del mapa se encuentra Canarias? Es impotencia cuando vamos a Europa y vamos a España, esto es decir, vamos a Madrid, porque es que hay cuestiones como el decreto de ayudas, por ejemplo, de crisis de Oriente Medio, no se contemple Canarias. Y cuando te bajan el IVA del 21 al 10% para que los ciudadanos paguen menos combustible, que me parece una buena medida, no saben que en Canarias no tenemos IVA. No podía haberse hecho los 20 céntimos que hicimos, ¿te acuerdas en la otra guerra? Sí. Que se pusieron 20 céntimos y el ciudadano lo veía directamente, se bajaba, por ejemplo. Y a veces cuando vamos a Europa, quiero decir que Europa, en la sección RUP, cuando están bastante tiempo, ya nos entienden bastante. El problema es que cuando cambia el staff de esa unidad RUP, que llamamos Unidad para las Regiones Ultraperiféricas, es verdad que tenemos que volver a explicar dónde estamos, qué somos, que estamos fragmentados, que no estamos pegados al continente, y a veces los olvida, porque a veces simplemente hacen reglamentos, ya no solo con el dinero, sino cuando estamos hablando de explotaciones, ellos hablan de que una explotación tiene que tener 20.000 cabezas de ganado, 20.000 vacas, 20.000 cabras, y que tiene que tener trabajando 200 personas. Claro, entonces la burocracia que nos manda, que nos hace requerir, que nos requiere a todos, es algo que puede hacer una empresa que tiene 200 trabajadores con una sección jurídica, otra técnica y otra investigación. No para un ganadero que a lo mejor es el solo, autónomo, que a veces me dicen, es que tardo más en rellenar los documentos que Europa me pide que en ordeñar ese el queso. Y eso es real, y eso es un agricultor también. Entonces, vale, hace unas normativas para una empresa grande, media grande, y nunca atienden a una empresa pequeña, y menos a empresas que se tienen que mover en las islas o que están en un territorio fragmentado como el nuestro. Y acá habla de burocracia, me viene a la mente el caso de este ganadero palmero, que supongo que usted está al tanto de la historia, que al fin y al cabo prácticamente tiene que abandonar sus sueños, consejero, porque es que la burocracia nos mata, ¿no? Es muy triste, te aburre y te mata, pero muy triste. Los planes generales vienen a deriva de muchos años de planeamiento en general, principalmente en los municipios, después insulares también, y después toda la legislación que hemos hecho todas las administraciones públicas. Y es muy triste que un joven ganadero quiera instalarse y que desgraciadamente durante 1, 2, 3 y 4 hasta 5 años no pueda y lo aburramos. ¿Ha seguido usted de cerca el caso? Sí, lo he seguido, lo hemos llamado, hemos ayudado. De hecho, nosotros le dimos una ayuda para joven ganadero.
Si el problema no es de la comunidad autónoma, nosotros le dimos una ayuda, lo entendemos, le damos una ayuda para que empiece, pero el planeamiento no le deja. Pero esto es muy triste porque en este caso, no es este, pero hay muchos casos en Canarias donde estaba la ganadería, fíjense lo paradójico, está una ganadería que tiene 100 cabras, para poner un ejemplo, y que la ley de bienestar animal europea te dice, vale, si tú tenías 100 metros de techo para 100 cabras, ahora por bienestar animal tienes que poner 200 metros de techo para las 100 cabras. Y te dice, oye, muy bien, yo lo voy a hacer. Vale, va a pedir la licencia de obra menor y el ayuntamiento le dice que no, porque no está en el plan general. Dice, pero mira, es que hay una ley que me dice que tengo que cambiarla. Y dice, pero yo no te permito. Al final es ilegal porque no cumple la normativa europea, pero no porque no quiera, porque no le dejan. Otro caso, tenemos la ganadería, las casas a 3 kilómetros, se van haciendo viviendas cerca de la ganadería, y cuando la vivienda dice que me molesta la ganadería, ¿a quién expulsa? Al ganadero. Y eso está pasando en Canarias. Eso es muy triste. Tenemos que buscar un marco regulatorio donde de alguna manera protejamos al sector primario dentro de los planes generales. Pero que esto tampoco ayuda entonces al relevo generacional. Para nada, absolutamente para nada. Entonces, tenemos que buscar la manera y tenemos que hacer entender a Europa, por ejemplo, también, y también el gobierno de Canarias tenemos que modificar leyes. Nosotros vamos a hacerlo, vamos a empeñarnos en modificar las nuestras, incluso porque quiero decir que la FECAM, la Federación Canaria de Municipios, está de acuerdo con nosotros, incluso que hagamos una norma superior que obligue, en este caso, que obligue a cumplir a los ayuntamientos. La FECAM está de acuerdo en esta propuesta y tenemos que hacerlo, porque si no, es muy triste que una persona, más un joven, que quiere empezar una actividad agrícola o ganadera, no pueda, porque burocráticamente lo aburrimos. Por aquí nos apunta un oyente que tiene que ver con bienestar animal, y fue un tema que abordamos ayer en esta sintonía, señor Narváez, que tiene que ver con los camellos de Lanzarote. Parece ser que se han recogido firmas para acabar quizás con esas rutas turísticas por el tema que se hace entienden de maltrato animal cuando se usan como negocio a estos camellos en la isla de Lanzarote. No sé si usted tiene algo que decir al respecto, nos apuntan por aquí. Bueno, hay que entender que el camello es una raza autóctona de Canarias, única en el mundo. El camello canario está reconocido, que este camello ha tenido una labor importantísima en toda Canarias, principalmente en Lanzarote y Fuerteventura y en Gran Canaria, como instrumento de trabajo para Sorribas, para el campo, para arar, y fue fundamental para nosotros, y que evidentemente para mantenerlo tenemos que generar una actividad económica sobre él. Y yo entiendo, creo que hay una asociación del camello, hay una asociación del camello canario que trabaja muchísimo para tener cuidados, pero yo me voy a la primera. El camello es un animal que está adaptado a vivir en condiciones extremas. No es que nosotros lo llevemos, está adaptado a vivir con temperaturas muy altas por el día y con temperaturas muy bajas por la noche. Yo voy a poner un ejemplo. Me acuerdo una vez, en el año 2015, cuando fui a ver una primera granja de camellos a Lanzarote y a Fuerteventura por la noche, y estaban durmiendo casi uno encima de otro. Y algunas personas denunciaron que los pequeños estaban debajo y que eso podía asfixiarlo y que era maltrato porque estaban hacinados en un barco. Cuando un cuidador de camellos me enseñó vídeos de que duermen en su hábitat natural, en el desierto, duermen así, duermen hacinados para proteger al pequeño del frío, pude entender que eso no es maltrato animal, que eso es simplemente su idiosincrasia, es su vida normal. En su hábitat natural hacen eso, y el camello en su hábitat natural tiene por el día temperaturas muy altas y por debajo. Yo creo que son los propios camelleros y la asociación la más que protege el camello canario, de verdad lo digo. Pues Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Pesca, Ganadería, Soberanía Alimentaria, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la sintonía de la Radio Canaria. Muchas gracias. Que tenga un buen transcurso de pleno hoy. Y bueno, esperemos que sí. Gracias. Llegamos a las 7:40 de la mañana. Hacemos ya nuestra sesión diaria con nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, con Pilar Romeo y Sacta Coronte, que además hoy van a estar muy pendientes de esa regularización masiva de migrantes. Buenos días, compañeros. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Así es, en torno a 500.000 de migrantes van a poder regularizar. Esa es la pantalla de Televisión Canaria. Nosotros nos quedamos aquí en la sintonía de la Radio Canaria. Un alto en el camino y enseguida estamos de regreso.